Bienvenidos a Jesús en mi hogar. Soy la hermana Mariluz, esclava de María Santificadora del municipio de Guarne. Yo soy la hermanita Luz Adriana Zapata y soy esclava de María Santificadora. Mi nombre es la hermanita Daisy y también soy esclava de María Santificadora. Vamos entonces a iniciar con un momento de dándole gracias al Señor, pero también de oración personal. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él sea el que ilumine nuestro corazón. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Vamos a darle ya la entrada pues al Santo Evangelio como tal de esta semana. Vamos a decirle al Señor que igual que Él llamó a Pedro, nos llame también a cada uno de nosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y de lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio, cada uno de ustedes va a ir al interior del corazón. ¿Qué le dice esta palabra a usted? ¿Qué le dice el Señor hoy? Vamos a meditarlo entre todos. No quedará todo dicho del Evangelio, pero sí quedará en nuestro corazón grabado aquellas palabras. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a preguntarle a la hermanita Adriana, ¿quién dice ella que es Jesús? ¿Quién dice ella que es el Hijo del Hombre? Desde mi historia de vida personal considero que para poder dar respuesta al quién es el Hijo del Hombre, debemos de tener una experiencia íntima con el Señor. Y mientras pensaba en esta pregunta, recordaba esos momentos en el que empecé a tener esa experiencia con el Señor, quien me llamó y me invitó para estar con Él. Y recordaba como un Dios que es grande y poderoso, que es dueño de todo lo creado, que es el Rey, quiso hacerse hombre, a bajarse, ser pequeño, y no nació en un palacio rodeado de una gran multitud de servidumbre, sino que Él decidió y quiso, también por voluntad del Padre, nacer en un pesebre. Y entonces nació en medio de ¿qué? De animales y de las personas más humildes que estaban alrededor aquella noche en Belén. ¿Y quién es el Hijo del Hombre entonces para mí? El Hijo del Hombre es aquel que se hace pequeño, que no busca ser reconocido como protagonista, como héroes de este mundo, sino que es el mismo Dios que se encarna, se hizo persona, que es débil y frágil, y tomó nuestra condición humana, se asemeja a nosotros para enseñarnos cómo es que debemos de vivir. Y entonces es aquel hombre que es verdaderamente Dios quien viene a mí y me enseña. Y a través de toda esa experiencia de vida personal con el Señor me he dado cuenta de que Dios se hace frágil con el que es frágil.
Dios se hace pequeño con el que es pequeño. Dios ama a todos por igual. Dios nos da la dignidad de poder ser sus hijos. Somos verdaderamente hijos de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios, hombre, es aquel que me dio vida, aquel que me enseña a vivir, aquel que me enseña a compartir, aquel que me enseña a amar, aquel que me enseña a perdonar, aquel que me enseña que la vida no es fácil, pero que Él la vivió primero para enseñarme cómo debo recorrer ese camino que debo de recorrer para poder llegar al cielo. Y entonces en medio de las fragilidades y debilidades me dice siempre que aquí estoy y vale la pena continuar, vale la pena caminar, vale la pena olvidar y dejar atrás lo que ya se vivió, que quizás con todos esos actos y esa manera de vivir no me diste gloria, pero te he llamado para hacerte un ser humano nuevo. Entonces Dios no es solo el Hijo de Dios, por decirlo así. No es solo lo que hemos aprendido en los libros, lo que hemos escuchado, sino que va más allá. Esa relación que cada ser humano debe tener con Dios, esa relación que debe ser íntima. Y cada uno de nosotros ha vivido una relación íntima con el Señor y es diferente, porque nos van a escuchar diferentes cosas a cada una de las tres. Entonces Dios es ese amor, el amor puro y entrañable que siempre habita en mi corazón y el que cada mañana y cada noche me dice que sí puedo continuar con Él y que puedo contar con Él en todos los momentos de mi vida, sin importar mi humanidad, mi pecado y mi miseria, porque Él me ama, porque Él murió en la cruz por amor a mí y a toda la humanidad, y como tal me debo sentir muy privilegiada y bendecida. Ya escuchamos la reflexión de la hermanita Luz Adriana y nos adentra a nosotros mismos, porque es una realidad que ella vivía antes de ser llamada a la vida consagrada. Ahora vamos a escuchar a la hermanita Daisy y ahorita ya tendremos también un espacio de unir esas dos reflexiones con la de cada uno de ustedes. Bueno, hermanita Mariluz y hermanita Adriana y queridos televidentes, para mí el Hijo del Hombre es el Maestro, y unido pues con lo que decía mi hermanita Luz Adriana, para poder reconocer quién es el Hijo del Hombre tengo que vivir realmente una experiencia con Dios, y yo lo relaciono mucho con una historia del caminante, y yo me siento como ese caminante que en algunos momentos de la vida tengo que sufrir, tengo que estar alegre para poder reconocer mi humanidad y mi fragilidad. Y esa historia de ese caminante es, él va por el desierto y se encuentra a Jesús luego de reclamarle varias veces que necesitaba de él. Y empieza a caminar y empieza a ver 4 huellas al caminar. Y como todo en la vida no puede ser alegría, todo puede ser plenitud, porque seríamos desagradecidos y todo iríamos muy planos y no aprenderíamos, porque a través del sufrimiento también se aprende demasiado. Entonces empieza a ver esas 4 huellas y empiezan a haber momentos muy difíciles en su vida y vuelve y le hace reclamo a Dios porque solamente ve 2 huellas. Dice: Señor, estabas conmigo, ¿qué pasó que ya no estás? Ya no veo las 4 huellas, sino que veo 2. Entonces empieza a ver eso, el mismo Dios se hace pequeño, vuelve al encuentro con su hijo, le dice: esas 2 huellas que tú veías no eran las tuyas, eran las mías, porque era yo que te llevaba sobre mis hombros. Entonces yo lo relaciono con ese Hijo del Hombre, con ese Maestro que me enseña, que incluso se sometió a la obediencia de un hombre, de San José. Tuvo una mamá, le enseñó, y el mismo Dios. Entonces nos invita también a reconocernos necesitados de los demás, de que debemos estar en comunión con los demás. Es esa guía, es esa plenitud, es ese amor hecho carne, y que más que nos recuerda también en la cruz ese gran acto de amor que Él hizo, que ahí está, ¿cierto?, con la humanidad, es que en los brazos abiertos nos acoge a todos, no nos discrimina, y de alguna manera también estamos nosotros ahí, porque Él nos coge lo mejor, ¿cierto? Él escoge incluso lo más pequeño para valerse de eso, para enseñarnos. Entonces, para mí, en resumen, es el Maestro, es mi papá, ¿cierto?, de cielo y tierra, que me ayuda en ese caminar, que aunque a veces se hace difícil, y que aunque a veces a usted también, querido televidente, se le puede hacer difícil,
reclámelo, pídale que venga usted y que usted se sienta muy amado por ese papá, porque solamente al reconocernos amados por ese papá, por Jesús, es que realmente vamos a vivir un proceso de conversión y vamos a sentirnos muy amados por Él. También, ¿quién es el Hijo del Hombre? Viene muy bien para cada uno de nosotros. Uno a veces le pregunta a la mamá o al papá, papá, ¿quién es, por ejemplo, San Benito o quién es, por ejemplo, el Padre Marianito? Ellos nos van a responder porque son santos de esta época, son santos de los cuales también como Pedro dieron su vida por Jesús. Cuando uno pregunta en el hogar una historia, cada uno de nosotros tiene una mirada diferente a lo que realmente miran los demás. Para mí, el Hijo del Hombre es ese que dio la vida por mí, aquel que en una cruz exclamó que nos amaba y que nos dio a su madre, que nos dio también toda palabra que viene de él. Querido televidente, pregúntese en este momento de su historia personal, para usted, ¿quién es el Hijo del Hombre? No podrá responderse teológica o cristológicamente, pero sí podrá responderse de su corazón, de su vida entera, quién ha sido Dios para su vida. Ha sido aquella persona que se le ha presentado en un momento difícil. Está por medio de sus hijos, por medio de la esposa a quien usted tanto ama. Ahí también está representado para usted el Hijo del Hombre. Cada uno de nosotros tiene una historia personal a la cual tiene que darle sentido y plenitud en lo que usted está viviendo. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. ¿Es este televisor bien pueda? Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas, entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor.
y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Vamos a hablar del óvulo de San Pedro. Vamos a preguntarle a nuestras hermanitas, ellas qué nos pueden aplicar para esto, qué nos pueden decir, qué han aprendido durante su vida, qué les dice a ellas esta festividad que celebramos en el día de hoy. Y para eso tenemos a la hermanita Daisy. Ella nos va a responder esta pregunta y ustedes también en sus casas pueden también ir respondiéndose a ustedes mismos. Bueno, hermanita Mariluz y hermanita Adriana y queridos televidentes, el óvulo de San Pedro es aquella ayuda humanitaria que realizan todos los fieles y que cada uno de nosotros está como deber católico y de bautizados de dar a la iglesia, aportar desde lo poco o lo mucho que nosotros tengamos para que la Santa Sede, el Papa, pueda ayudar al resto de la humanidad. O sea que con estas ayudas nosotros podemos brindarle alegría, por ejemplo, a las personas que trabajan en los hospitales, a aquellos que también trabajan en hogares de niños. Nuestra ayuda se hace mundial y se hace también desde lo poco o mucho que yo tenga para ofrendar. Digámosle al Señor que yo le doy, de lo mucho o poco que Él me ha dado, 100, 200, no se trata de la cantidad, sino de con el amor que usted lo pueda hacer. También preguntémosle a nuestra hermanita Luz Adriana que nos siga instruyendo más sobre el óvulo de San Pedro. Bueno, el óvulo de San Pedro, como lo decía la hermanita Daisy, es esa ayuda económica que todos los católicos en el mundo entero nos unimos para ayudar al Papa en esta causa que hace tanto bien en el mundo entero. Porque muchos se preguntarán qué se hace con ese dinero, pero la pregunta es, ¿qué puedo yo aportar para ayudar para que otros estén bien, para que estén mejor? Y entonces el Papa tiene múltiples instituciones, maneras de ayudar en el mundo entero, que quizás muchos en medio de su ignorancia lo que hacen es criticar y señalar todo lo que hay allí en el Vaticano, pero en realidad no nos tomamos la tarea de preguntar cuáles son las obras que hace la Iglesia en el mundo entero con los más necesitados, y nosotros debemos tomar conciencia de esta realidad. Para que conozcamos más, entonces, el óvulo de San Pedro se celebra, se hace una recolecta anual el 29 de junio en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, o el domingo más cercano a ella. Y lo que hacemos todos los cristianos, como lo dije, es hacer una recolecta desde lo poco o mucho que hay en nuestro corazón, porque quien ama mucho, pues da mucho. Quien ama poco, da poco, y no da de lo que le hace falta, sino de lo que le sobra. También surge otra pregunta, y es a partir de por qué o en qué siglo se empieza a celebrar esta fiesta del óvulo de San Pedro, que como ya nos lo han explicado, es aquel donativo que nosotros hacemos para que llegue a los distintos lugares a través de la iglesia. También
pensemos nosotros que no tenemos que dar la limosna para que llegue a Roma o a otras partes. También desde lo poco o mucho que usted pueda hacer por su hermano, al que usted tenga cerca, al que usted le pueda brindar una ayuda, también lo puede hacer. Solo que la iglesia en este momento te llama, te dice que cuenta con tu ayuda. Nosotros sin la ayuda de las personas no somos nada. Aquí nos piden algo económico, pero también nos piden oración. También dice, ore por nosotros, porque con tu oración y con mi oración, la iglesia puede hacer mucho bien en el mundo. Un Padre Nuestro, un Ave María, que usted le ve por el Papa y por todos los sacerdotes consagrados del mundo entero. Con eso está ayudando a darle fuerzas espirituales para que sigamos luchando en este mundo que tanto nos necesita. Pensemos qué sería de la iglesia o de nosotros los cristianos sin un sacerdote cerca, sin alguien que nos brinde la oportunidad de conocer a Jesús, de amarlo y de llevarlo a tantos lugares, porque su donación hace que el Papa pueda enviar brigadas de salud, que pueda también enviar a misioneros, para que vayan y transmitan el mensaje de Dios a tantos pueblos que no han escuchado hablar de Jesús. Vamos también en este momento, ahorita ya, a seguir tratando qué es el óvulo de San Pedro. También vamos a mirar que en el tiempo antiguo también se representaba en una moneda. Vamos a mirar a ver qué nos transmiten o qué conocimiento tenemos de la moneda de ese tiempo de Jesús. Volviendo a la pregunta inicial, a partir de qué surge el óvulo de San Pedro. Y para eso vamos a preguntarle a la hermanita Luz Adriana que nos instruya más sobre la pregunta que le acabo de hacer. Bueno, esta práctica surge a finales del siglo VIII, después de la conversión de los anglosajones, donde se sintieron íntimamente unidos con la causa del obispo de Roma y por eso iniciaron con esta colecta de recoger anualmente dinero para ayudar al obispo y en el obispo ayudar a tantas personas en el mundo. Y luego esta práctica se empezó a extender por toda Europa, hasta llegar a nosotros hoy día, donde todos, como lo hemos insistido desde el principio, hermanitas, es la colecta que se hace anualmente con el deseo de ayudar a los que más lo necesitan en momentos determinados, porque no siempre se está ayudando en un mismo lugar o por una misma causa, sino que de acuerdo a las necesidades que hay en el mundo, el Papa mira y ayuda de acuerdo a lo que allí se necesita y de acuerdo a las necesidades, pues entonces hace los donativos para ayudar a aquellas personas que lo están necesitando. Hermanita Daisy, ¿tú nos quieres complementar algo más o te ha quedado claro lo que la hermanita Luz Adriana nos ha respondido? Bueno, en complemento con lo que decía mi hermanita Luz Adriana, es también el nombre, ¿cierto? De ahí que surge, que era, incluso a mí me llama mucho la atención, y ese nombre tan bonito, Denarius Sancti Patri, es ese denario que daban en una pequeña moneda representada, ¿cierto? También como esa figura de Dios, porque nos damos a los demás. Entonces es ese complemento de conversión, ese complemento de denarios, ¿cierto? De darse al otro, que va unido con esa fiesta. Hacia que también hay otra pregunta que surge de esto y es hacia qué lugares o personas se dirigen estas ayudas. Vamos a preguntarle a la hermanita Daisy, también ella qué conoce o qué lugares o qué instituciones han recibido también la ayuda de la iglesia en estos momentos de tanta necesidad por tanta violencia que hay en los países cercanos, lejanos. Vamos a preguntarle a ella que nos siga instruyendo más sobre a qué lugares, destinos el Papa manda nuestra ayuda. Bueno,
Hermanitas y queridos televidentes, hay varias formas de retribución que se hace con esta ofrenda y es una para la crisis humanitaria, todas aquellas personas que han sufrido a través de la guerra, del terrorismo, del desplazamiento. También se ayuda con becas universitarias para aquellos estudiantes que han sido afectados por la guerra y también una de ellas es a la crisis por el clima. Entonces podemos ver que no solamente va centrado en uno solo, sino que nos incluye a todos. Por eso la necesidad de aportar cada uno para que de esa ofrenda que yo doy, como lo decía mi hermanita Mariluz ahorita, de lo poco o lo mucho yo puedo ayudar. Y ahí de alguna manera también se devuelve en retribución. Lo que yo doy hoy, que no solamente es en la oración que hacemos al Papa, a los demás, sino también esa pequeña retribución en moneda, en simbolía de ese gratitud a Dios por lo que ha hecho y por lo que yo tengo y Él me ha permitido tener, darlo a los otros y de alguna manera eso se devuelve, todo en la vida se devuelve también en gratitud. La gratitud es sumamente importante, tanto para un ser humano como para Dios. A Dios le dolió la ingratitud del corazón de aquellos leprosos cuando quedaron sanados y no volvieron la mirada hacia Él para darle gracias. Nosotros tenemos que ser muy agradecidos con lo que tenemos, aquello de podernos levantar, de poder tener para diariamente algo que comer, ya es motivo de gratitud hacia Dios. La hermanita Luz Adriana también nos va a complementar un poquito sobre los donativos de la iglesia. Bueno, también es muy importante que conozcamos y recordemos que hoy, 29 de junio, hay una jornada mundial del óvulo de San Pedro, donde todos, insisto, estamos invitados a donar de lo poco o mucho que podamos tener. ¿Dónde lo podemos hacer? En las parroquias. Este domingo está destinado a todas las ofrendas que se recogen en los templos católicos para enviarlo a Roma, recordando pues esto que hicieron los anglosajones en el momento en que se convirtieron, que se unieron íntimamente con las necesidades del obispo en Roma. La invitación es a que hoy nos unamos, aportemos, donemos, contribuyamos a esta causa que es tan justa y tan buena, porque también ayudamos a todos aquellos que lo necesitan y es una obra de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Ayudar como Cristo lo hizo, como Cristo nos enseñó, que Él se entregó y se donó a sí mismo, no se reservó nada para sí. Y podemos recordar ese pasaje evangélico donde aquella mujer que era viuda dio todo lo que tenía. No se quedó con nada, era lo único que tenía para vivir, pero ella lo donó. ¿Y qué hacían los maestros y la gente importante de aquel tiempo? Solo ofrendaban en el templo para que los vieran. Entonces ellos vivían era de apariencias. La invitación también es a no vivir de apariencias, sino que todo lo que hagamos realmente salga de nuestro corazón, porque Dios, que está en lo secreto, ve todo lo que hay en nuestro corazón y Él no se fía de las apariencias, sino que lo que busca es que nosotros donemos desde el amor, porque el amor es lo único que al ser humano mueve para hacer cosas extraordinarias, cosas que los humanos jamás creeríamos que podríamos hacer. Por eso los invitamos para que hoy domingo 29 de junio ustedes se acerquen a los templos, a las parroquias más cercanas y hagan su ofrenda de acuerdo a lo que haya en sus corazones. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos!
a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos a Con Jesús en mi hogar. Hoy nos encontramos en el jardín de nuestro convento y nosotras los invitamos para que conozcamos el templo de Yahvé. El templo de Yahvé es el corazón de esta obra de María Santificadora. Es un lugar muy especial porque en este lugar también podemos encontrar a Jesús Eucaristía, quien siempre nos está esperando en el sagrario como nuestro mejor amigo. Entonces queremos compartir con ustedes algo muy íntimo y valioso para nuestra comunidad esclavas de María Santificadora. Un poco de la historia de cómo fue construido este templo y por qué Templo de Yahvé. Aquí tenemos una pequeña valla donde dice: Yahvé es mi Dios. Y nuestro padre Luis Federico Blandón Calla, quien la Virgen se le apareció, siempre decía que en el mundo hay muchos templos dedicados al Señor, a los santos, a nuestra Madre del Cielo, pero no hay muchos templos dedicados al Padre Celestial. Por eso, por querer de Dios, este templo se llama Templo de Yahvé. Aquí tenemos un altar de rocas donde están inscritos los 10 mandamientos. En el momento de la construcción del templo se encontraba una roca y esta roca tenía que ser derribada para poder iniciar con la construcción. Nuestro padre empieza a golpearla y exactamente dieron 10 lajas. No quedó reventado, sino que son 10 lajas. Y entonces él decide construir un altar con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando en el Antiguo Testamento los hombres de Dios tenían un encuentro con Él, construían un altar para recordar que ahí les había hablado el Señor. En este momento nos encontramos en reparaciones, pero aquí siempre hay encendido una llama, una zarza, que nos recuerda que Dios Padre habló desde la zarza ardiente en aquel momento donde invita a Moisés para que libere a su pueblo de la opresión de Egipto. Este es un ambón, es de un pino. La otra parte del pino está allí como pedestal de la Virgen. ¿Y por qué? Porque este era un árbol hermoso y frondoso que se encontraba aquí en el convento, en el jardín, pero en realidad era un árbol muy hermoso y frondoso, pero no tenía raíz. Y es como ese árbol que representa el símbolo del mal, donde al principio todo es hermoso, todo es delicioso, deleitante, pero al fin es amargo. Y nuestro padre Federico decide entonces cortarlo y lo coloca como ambón, porque a través de la palabra de Dios se vence el mal. Y como dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y allí la otra parte está como pedestal de la Virgen, porque leemos en Génesis que el talón de una mujer será quien pisoteará la cabeza del soberbio. A este lado tenemos a San Juan el Bautista, que es nuestro patrono secundario. Como comunidad religiosa nacimos el 24 de junio, día de la Natividad de San Juan el Bautista. Entonces, San Juan el Bautista está en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Él es quien es el precursor
de nuestro Señor Jesucristo. Él es la voz que clama en el desierto, pero la palabra es Cristo. Y Él vino y allanó esos caminos invitando a la conversión. ¿Y lo hacía a través de qué? De un bautismo de conversión, preparando los caminos ¿para quién? Para la llegada del Mesías, nuestro Salvador y Redentor. Y por eso Él está aquí en este lugar. Además, Él es quien estuvo en el desierto. La escuela de San Juan Bautista fue el desierto. Y a ejemplo de Él, nosotras, esclavas de María Santificadora, nuestra misión es ir a la montaña, implorar, invitar y llamar a la conversión, preparar los caminos del Señor en este momento para que muchos, por medio de la Santísima Virgen María, vuelvan al Señor. Porque ¿cuál es el carisma de la comunidad? Renovar en la iglesia el deseo de santidad. Nos encontramos ante la imagen de nuestra Madre María Santificadora y van a notar que de esta imagen surge una agüita y brota de un manantial que ahí nos encontramos acá debajo. Y nace entonces de esta parte donde se encuentra nuestra madre y de la piedra donde están los 10 mandamientos. Los dos, nuestra madre y los 10 mandamientos, forman una Y, que es la Y de Yahvé, nuestro Padre Creador. Y continúa el agua al resto, ¿cierto?, del convento y el resto de la humanidad de una u otra manera, santificando. Entonces, nuestra madre, podrán ver, tiene algo muy simbólico y algo muy significativo, y es la posición del niño. Ese niño que se quiere dar en ofrenda, que se quiere dar a cada uno de nosotros en sencillez y en humildad. Y también la humildad de nuestra madre, que ya no quiere ser el centro de la historia, sino quiere que nuestro amado Jesús realmente sea el centro, que nosotros lo podamos recibir en nuestro corazón, no solamente hoy, sino siempre, en cada día. Y de una u otra manera también ese gran rol de ella de santificar, porque ella en su vientre tuvo al gran santo de los santos, el Salvador. Entonces se convierte en santificadora precisamente por eso, porque nos ayuda en ese caminar, como lo hace una mamá, que nos ayuda y nos toma de la mano para llevarnos en ese camino. Entonces, lo único que hay aquí significativo, pues en cuanto al agua, pueden ver que no hay sino una llave de paso. Entonces lo impulsa y de ahí sale de ese dedo de nuestra madre, que nos ayuda a comprender que ella nunca nos deja sola, que siempre está con nosotros en cada acontecimiento de nuestra vida. Viendo entonces esta imagen, ven que alrededor hay ángeles que la acompañan a ella. Y es así como nuestro padre Federico, nuestro fundador, quería que el resto de la humanidad y el resto de nosotras la viera como él la vio en su primera imagen. Y vemos también que hay una escultura de él, y así él nos representaba cómo veía a nuestra Madre del Cielo, en esa posición de sencillez y de humildad también que él nos refleja, en esa posición de adoración a nuestro amado Jesús y de alabanza también a ella y de respeto. Y él decía que veía a nuestra Madre rodeada de ángeles. Ella siempre está acompañada. Y algo que nosotros también debemos tener en cuenta, y es que ellos nunca están solos, siempre están acompañados. Donde está nuestra Madre, siempre está nuestro amado Jesús, y donde está nuestro amado Jesús, siempre está ella. Y alrededor están esos ángeles que la acompañan para hacer la alabanza y el honor a esos grandes seres que siempre nos acompañan en nuestra vida. Bueno, nos encontramos entonces nuevamente dando ese recorrido en este hermoso lugar, y vemos que a ambas partes hay unas bancas, 5 a un lado y 5 al otro, lo cual representa los 10 mandamientos. Y si logramos detallar un poco más, son bancas que están fijas, permanecen estáticas y estables. Y estas bancas nos representan los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, que es la ley del amor de Dios, nuestro plan de salvación, nuestro plan de santificación, y que de una u otra manera permanecen ahí siempre, que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y que van unidos con nuestro Padre Celestial. Nos encontramos entonces observando este lugar,
Hablábamos ahorita de las bancas, ahora hablamos de las palmas. A mano derecha notan que hay 4 y a mi lado izquierdo hay 3. Tiene una simbología muy grande y es esa unión de las palmas que también se encontraban en el desierto, de aquellos profetas que buscaban esa escuela para aprender de su vida, para encontrarse con Dios en medio de ese silencio y de esa paz. Y va unido también con la representación de los mensajes de nuestra Madre María Santificadora, esos 7 mensajes, esos 7 dones del Espíritu Santo, esa perfección del número 7 que sabemos que en la Biblia nos recuerda que el número 7 es perfección y plenitud, es el inicio de una nueva vida y el término de algo que tenemos que transformar. Entonces es la simbología de eso, del desierto que cada uno de nosotros vive en su diario cotidiano vivir y que nos ayuda a encontrarnos con la casa del Padre y con esa Madre que está con nosotros. Bueno, recordando entonces lo que hablábamos de las 7 palmeras, también nuestra Madre María Santificadora nos hace ese llamado a las 7 Ave Marías. Entonces decíamos que el número 7 tiene una simbología, un significado muy grande en la Biblia, y en los mensajes de salvación que vino a dejar nuestra Madre en esta tierra también tienen significado. Entonces las 7 Ave Marías, ella nos pide que la oremos todos los días y que nos concede 9 gracias y una promesa. En sí, en resumen, de las gracias es que ella nos ayuda en ese camino de santificación y de salvación, que nos librará de los vicios, de las malas costumbres, que intercederá ante nuestro Señor Jesucristo para que nos conceda un día más de vida, para que nos arrepintamos. Momentos antes de morir la podremos ver. En el último momento de nuestra agonía estará ahí ella ahuyentando el demonio. Hay una promesa para los sacerdotes y es que le da frutos de santidad para que se conviertan. Y a nosotras como religiosas un amor muy grande por Jesús Eucaristía. Y también, aparte de las 7 Ave Marías, el número 7 también nos simboliza con la consagración que ella nos invita a hacer a nuestro Padre Dios Yahvé. Y nos recuerda 3 fechas en el año, 7 de junio, 7 de julio y 7 de diciembre. Y esa consagración ella nos la invita a hacer de una forma muy sencilla y simple y muy humilde, y es sacar un espacio de nuestro diario vivir, de esos 3 fechas en el año, un momento de oración y de recogimiento y entregar nuestra familia, proyectos, estudios, dones, talento, todo lo que somos, recordándonos que esa consagración es la entrega que hacemos a Él y a ella de una u otra manera, entregarnos por completo. De Él somos y de Él pertenecemos, pero cuando nos consagramos nos abandonamos y dejamos nuestra voluntad en el Padre Celestial. También les quería recordar algo, y es que en las apariciones de nuestra Madre, en las diferentes del mundo, y en especial de nuestra Madre María Santificadora, siempre brota un manantial de agua. Y es que esa agua nos recuerda el sacramento de nuestro bautismo, que nos hace hijos e hijas de Dios muy amados. Nos quita esa mancha del pecado original y nos hace nuevamente muy amados por Él. Nos reconcilia con ellos. Entonces, ahora les explicaba ese manantial que brota de acá, y ella en sus mensajes dice que brotaría un manantial de agua para sanación de alma y de cuerpo. Entonces el agua nos recuerda que debemos reencontrarnos con los sacramentos, debemos unirnos nuevamente con Él para que así nuestra vida tenga un sentido y una verdadera paz. Este camino representa el camino que todo cristiano debe recorrer hacia la casa del Padre. Este camino, como lo vemos, tiene 12 columnas. En el Antiguo Testamento significan las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Y es el camino que todo cristiano debe recorrer. Los apóstoles recorrieron el camino con Cristo Jesús para llegar a la casa de su amado, del que tanto habían amado en este mundo y al que tanto le sirvieron. También en este lugar se encuentran 40 escalas, y esas 40 escalas quieren decir los 40 días que pasó el pueblo, los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, también los 40 días que Jesús pasó ayunando para poder vivir la pasión y muerte de Él. También nosotros estamos llamados a vivir así,
a vivir esos 40 días en nuestra vida. Y no solamente 40 días, también todos los días de nuestra vida, porque también para la Semana Santa son esos 40 días donde el Señor nos invita a ayunar, donde el Señor nos invita a hacer penitencia, no a grandes rasgos, sino en cosas pequeñas, algo que a usted le cueste, algo que usted diga, yo quiero brindarle al Señor esto que me cuesta. También ahorita donde las hermanitas explicaban, dentro del templo está nuestro fundador en actitud orante, porque él decía que mientras estuviera en este mundo, él podía hacer poco por nosotros, pero que cuando partiera a la casa del Padre, él ahí podía ya empezar a interceder por la obra que él había iniciado en este mundo y que tantas lágrimas le había costado. Queridos televidentes, queridos oyentes, en este día donde Dios abre la puerta de nuestro corazón y abre la puerta de su corazón para que ustedes conozcan también este lugar, pídanle, así no se encuentren aquí adentro, pero viendo las imágenes, pídanle al Señor que los ayude y los reconforte en su dolor y en su enfermedad. Que María Santificadora, que es esa Madre buena, a la que tanto ustedes aman y a la que tanto le deben y le agradecen, sea la que ustedes hoy puedan tener en sus hogares. Para nosotras como esclavas de María Santificadora, es muy importante que las personas que llegan a este lugar, el santuario de nuestra Madre María Santificadora, entiendan la diferencia, la gran diferencia que hay entre ser peregrino y venir como turista. Ser peregrino es aquella persona que camina en dirección a la casa del Padre, que está constantemente en esa búsqueda para llegar a su último término, que es la casa de Dios Padre. Como este lugar que la hermanita Mariluz explicaba, el camino que conduce a la casa del Padre. ¿Y llega a dónde? Hasta el templo de Yahvé. Entonces todos debemos de comprender que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de paso, que estamos en ese camino que debemos de recorrer para llegar al cielo, y la necesidad tan urgente de iniciar ese camino de conversión para ser santos. ¿Y qué es ser santo? Es empezar a vaciarnos del mundo para podernos llenar de Dios. Donde está el mundo no está Dios. Y donde está Dios no hay cabida para el mundo. Entonces, ¿qué iniciamos? En un momento de renuncias, pero no son renuncias que cohíben o entristecen al ser humano, sino que son renuncias que nos ayudan a ser más libres. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Y toda nuestra vida debe de girar ese en torno a Dios. Cristo es el centro de toda nuestra vida. Él es el centro de todo. A Él debemos de conducirnos. ¿Y qué hace nuestra Madre María Santificadora? Llevarnos precisamente a Jesús. Había un santo que decía, María no es el centro, pero está en el centro. Entonces es muy diferente ser peregrino a ser turista, porque el turista solo va a conocer, a curiosear, no va con ese deseo de alimentarse espiritualmente, sino de conocer ciertos lugares, ciertas cosas, ciertos lugares que quizás son reconocidos, pero no van con ese sentido espiritual, que es el que le da sentido a toda nuestra existencia. Entonces les decía que muchas personas buscan lugares santos como turistas, y es necesario que todos tengamos presente que vamos a peregrinar, porque el visitar un lugar santo debe marcar nuestras vidas, debe hacer huella en nuestras vidas y en nuestra existencia. Y para eso los invitamos, para que conozcan de este santuario, de nuestra Madre María Santificadora, para que no deseen venir como turistas, sino como peregrinos, y se puedan llevar en sus manos todas las gracias y bendiciones que nuestra Madre tiene en este lugar para derramar sobre todos aquellos que deseen buscarla con un sincero corazón, porque ella es la tesorera de las gracias de Dios. En ella Dios depositó todo lo que quiere dar a la humanidad.
Recordemos, en ella está todo lo que Dios quiere dar a la humanidad. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes, no solo para ustedes, sino para nosotras como hermanitas y comunidad religiosa. Esperamos entonces poder haber sido muy útiles para ustedes, para el conocimiento que todos como cristianos católicos debemos de tener. Bienvenidos siempre a este lugar donde el Padre, que es Dios, nuestro Señor, siempre los estará esperando, y también nuestra Madre María Santificadora, que siempre estará con los brazos abiertos para recibirlos. Invoquemos al finalizar entonces a nuestra Madre con la oración más hermosa que se ha podido componer para ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También algo para finalizar, y es, si nuestra madre cumple un papel, quiero que nuestras hermanitas y ustedes, queridos televidentes, también piensen en algo. ¿Qué papel juego yo en el plan de salvación? Hasta la próxima.